Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Fran Parejo, creador del canal Un Salto Cuántico, tope de gama en investigaciones hiperdimensionales, y en esta ocasión le voy a hablar precisamente de un tema que trasciende las fronteras del tiempo. En los últimos años parece que los acontecimientos se aceleran de manera inusitada. Cada vez más personas han accedido a informaciones conscientes y sobre las mentiras en que los llevan envolviendo en los últimos años, décadas, quizás siglos. Otros, sin embargo, se han vuelto más robóticos y automatizados. Esto está generando y va a generar en los próximos años, a partir de 2024, una profunda división de la línea de tiempo. Mucha gente habla de las líneas de tiempo, sin comprender bien realmente cómo funciona. Vamos a hablar en profundidad de la división de la línea de tiempo y cuál es la agenda de los oscuros y cuál es nuestra mejor opción para alcanzar la línea del tiempo positiva y prohumana. Una auténtica guerra temporal al estilo del universo cinematográfico Marvel que vamos a desarrollar en este programa. De modo que quédese conmigo y dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, muy buenas. Gracias a todos por estar ahí. Voy a hacer un programa muy especial. Estoy grabando esto a finales de 2023 y se va a iniciar, si no se ha iniciado ya cuando usted esté viendo esto, el año 2024. Particularmente siempre pensé que el año 2024 era muy especial. En algunas divulgaciones exopolíticas se dice que es un punto donde se reinicia el tiempo. Ciertamente, todas las mitologías como el calendario maya hablan no de un fin del tiempo, sino de un reajuste de ciclos temporales en relación con los astros. En cualquier caso, milagrosamente todas las líneas dialécticas confluyen y evidentemente estamos asistiendo al inicio de una verdadera división de la línea de tiempo. Pero, por si hay algún despistado, vamos a empezar a hablar de este tema tan fascinante por el principio. ¿Qué es el tiempo? Tengo un trabajo sobre el tiempo lineal desde una perspectiva de tercera dimensión. Desde la tercera dimensión, el tiempo es una sucesión de eventos, una ordenación de los eventos en la mente. Se puede definir como el flujo constante de futuros probables fijados en un solo pasado inmutable. El futuro está abierto y el pasado fue determinista. Nuestras acciones y decisiones dependen de cómo se suceda lo que nos pasa a nosotros y la línea de tiempo. La división de la línea de tiempo que yo le voy a hablar se está produciendo ya y se ha producido a nivel social. Se está amplificando cada vez más, a raíz especialmente de los sucesos del año 2020. Asimismo, me estoy valiendo de imágenes de la serie Loki, segunda temporada. No voy a hacer spoiler, no voy a tratar la serie en particular, pero la primera y especialmente la segunda temporada habla de una agencia de variación temporal, una agencia o policía del tiempo que tenía por misión controlar que la línea del tiempo fuera la que debía ser, según cierto señor del tiempo. Hay personas que estaban en desacuerdo y creían más en el libre albedrío. Seguridad, libertad, la seguridad puede evitar una catástrofe, seguridad o libertad. Esa parece ser la batalla, porque la agenda real de nuestro mundo implica una tiranía totalitaria bajo el pretexto de nuestra protección, de nuestra seguridad y nuestro bienestar, no sea que nos pase algo. Sin embargo, toda esta dinámica del universo cinematográfico Marvel están basados en algo real. Tengo un trabajo realizado sobre la guerra del tiempo entre facciones alienígenas. Hay facciones alienígenas que quizás puedan recorrer el tiempo y de algún modo están luchando porque se imponga una línea de tiempo u otra. Esas líneas de tiempo, líneas maestras, son dos en su máximo esplendor.
Una línea de tiempo conduce a que la humanidad sea robotizada y transhumanizada, sin pensamiento propio, sin chispa vital, mientras que otra implicaría que esa agenda fracasa y la humanidad queda libre, volviendo a un estado de ser previo al estado de manipulación genética que sufrió en la antigüedad. Recientemente se está produciendo otra modificación genética velada, contra la que personalmente llevo mucho tiempo divulgando como puedo e incluso interponiendo litigios ante los tribunales para crear conciencia del problema que se cierne sobre el ser humano. Volviendo al tema de Loki, estamos viendo una imagen del telar temporal. En la segunda temporada, ese telar temporal era, según el universo cinematográfico Marvel, o según la Wikipedia de Marvel, el telar temporal se puede definir según un personaje, Ouroboros, precisamente, y el Ouroboros es la serpiente que se muerde la cola. El Ouroboros es la representación del tiempo, del universo que se consume a sí mismo en un ciclo y un flujo constante. El telar temporal es el corazón de la agencia de variación temporal. Decía el personaje, es donde el tiempo crudo se refina como una línea del tiempo física. El telar temporal es un dispositivo, según la Wikimarvel, que mantiene las líneas de tiempo crudas en una sola línea del tiempo física. Fijaros bien que este concepto está basado en el mismo concepto que yo di hace años en mi tratado sobre el tiempo. El tiempo lineal es el rango o el flujo constante de futuros variables fijados en un solo pasado inmutable. Hay muchas cosas que podrían ocurrir. Sin embargo, según va transcurriendo el tiempo presente, se cristaliza en una de las posibilidades, mientras que siguen abiertas las futuras. Unas más tienen más probabilidad de ocurrir que otras. En la serie hay un problema y hay un colapso en ese telar temporal que los personajes tendrán que solucionar. Pero es que en nuestra realidad también existe un colapso. Existe un colapso de las líneas de tiempo. Fijaros bien que este concepto de Marvel no es tan tonto, porque os voy a poner una fotografía sobre una técnica de multiplexado, división temporal por multiplexado. Es una técnica de ordenación de datos digital que se utiliza en informática. Hay un flujo de datos que son los que se muestran, que veis en la pantalla central. Cuando se utiliza esta técnica, varias señales comparten el mismo canal, transmitiéndose por turnos. Estos datos se dividen en fotogramas y se asignan a franjas horarias o temporales, y de algún modo gana fluidez y las señales se transmiten mediante esta técnica. En nuestra realidad, cada persona elige con decisiones su línea del tiempo. Pero hay otra línea del tiempo global, de la humanidad. Hay una línea de tiempo de la humanidad perteneciente a la Tierra y está compuesta por cada una el conjunto de líneas temporales de todas las personas. Entonces, fijaros bien que el concepto de telar temporal no es tan tonto. Del quantum o del future database es informática pura, de todo lo que podría ocurrir. El vacuum, el vacío, la sustancia sin formar, tiene muchos nombres. Ese vacío, ¿de acuerdo? No está vacío, está lleno de posibilidades y se van cristalizando una por una. Lo más gracioso es que hay fuerzas hiperdimensionales que quieren transhumanizarnos y otras que intentan darnos un impulso para liberarnos a nosotros mismos. Lo paradójico del asunto es que desde una perspectiva hiperdimensional fuera de este flujo del tiempo, porque nosotros estamos cristalizados junto con el flujo, quizá una de las posibilidades ya pasó para estas facciones. Es posible que en el futuro la humanidad fuera transhumanizada y que nosotros tengamos este conocimiento para intentar evitar ese desenlace. De hecho, esa es el hilo argumental de los mensajeros del alba, Bringers on the Dawn, y también parece ser el del manual del nuevo paradigma, intentar crear una línea de tiempo alternativa sin tratar de luchar muy directamente frente a la línea cristalizada. Otros pensarán que esto es una maniobra psicológica para dar por pensado que el futuro negativo ya pasó. Pero si eso fuera así, lo que ocurriría es que en el futuro lo que pasó fue que la humanidad fue finalmente liberada y pasó la prueba.
Sin embargo, hay fuerzas hostiles hiperdimensionales que intentan evitar que se produzca el desenlace positivo para nosotros y están intentando modificar la línea de tiempo para que no lleguemos a la liberación y modificar el resultado de las fuerzas positivas. En cualquier caso, el futuro está abierto para nosotros que estamos dentro. No sabemos lo que pasó en el futuro. Estamos sin duda viviendo una revisión de la línea de tiempo que se hicieron por fuerzas hiperdimensionales. Pero mientras estemos aquí, pasara lo que pasara desde una perspectiva superior, tenemos que intentar evitar ese desenlace. Esta es la guerra de tiempo. Transhumanización versus un paradigma de vida prohumano liberado, donde el espíritu y el ser, con mayúsculas, pueda tener una experiencia encarnada, real en la Tierra, y no un paradigma basada en el miedo, el victimismo y la obediencia acrítica a fuerzas hostiles esclavizadoras. La cuestión de no hacer nada es que si todo el mundo se transhumaniza, creará un flujo de división de línea del tiempo favorable a ellos y la experiencia será peor para todos. La cuestión es que si las personas se comportan como máquinas, las máquinas actúan ciegamente e inconscientemente. Por tanto, nunca habrá progreso con masas que se comporten de manera ciega y acrítica. El verdadero progreso personal y espiritual implica un acto de esfuerzo y de conciencia. Por lo tanto, si no hay un esfuerzo consciente posible en máquinas o personas que se comportan como máquinas, esto producirá la actividad inconsciente de millones de máquinas humanos y esto traerá como consecuencia inexorable la destrucción y el exterminio. Precisamente en las manifestaciones involuntarias y acríticas, falta de conciencia, reside todo el mal. Por eso dijo el maestro, perdónalos porque es que no saben lo que hacen. La inconsciencia causó ese desenlace. Hay una prisión 3D con los impuestos, los pagos, el IVA, la escasez de tiempo libre, el aumento del coste de la vida. Pero hay otra prisión u otra matriz hiperdimensional. Hay una matriz 3D física y hay una matriz hiperdimensional. Como ya se ha explicado en este vídeo sobre las consecuencias físicas no física o metafísica del producto o el compuesto, yo le llamo, en homenaje a la serie The Voice, el compuesto V, no puedo explicar a las claras cuál es algo que unos han tomado y otros no, ¿de acuerdo? Implica encerrar a la humanidad en una prisión de frecuencia, no solamente a través del compuesto, sino también del abuso de las redes sociales, la contaminación electromagnética, torres de emisión, wifi en casa, etcétera, 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 y nuestro estado mental apagado alfa, mediante un suministro constante de una dieta hipocrónica basada en miedo y terror constante. Esto implica una agenda para alinear a las personas en un endgame que tiene por finalidad a tener a la mayoría de las personas en un estado de ser de nula conciencia. Confusión, caos, pensamiento de supervivencia, apatía, ignorancia, 3D física, desempoderamiento, desencarnación y la enseñanza negativa o falsa de la nueva era. Todo esto es para situar en un patrón de frecuencia ambiental y mental donde el ser que vino a espiritualizar la materia y que anida en nosotros y que es amor, entendido como un patrón de interferencia no destructivo, sea suplantado por el miedo, un patrón de interferencia destructivo. La cesión de nuestro libre albedrío para hacer o al dejar de hacer nuestra misión genera genera, en palabras de Robert Monroe, un caldo energético que cosechan las fuerzas negativas hiperdimensionales. Vamos a explicar lo que es la división de la línea de tiempo desde nuestra perspectiva y cómo funciona nuestro telar temporal. Como he explicado en mi divulgación, el plan de la luz y de los seres que han venido a encarnar y a espiritualizar la materia consiste en sostener, pase lo que pase, la frecuencia de la verdad y de la coherencia. Recientemente he explicado que están viniendo nuevas energías al planeta y que castigan profundamente la incoherencia. Las incoherencias que tengas en tu vida o el trabajo personal no realizado los enfrenta a ti mediante problemas, conflictos de manera cuasi inmediata. Sobre la división de la línea de tiempo,
aunque empezó antes, en 2020 se produjo un evento que es una manifestación física de este choque de fuerzas hiperdimensionales. Muchas personas a partir de 2020 empezamos a experimentar cambios en nuestras relaciones personales con amigos, parejas, familiares. También con respecto a nuestro estilo de vida, ubicación y lo que llamábamos hogar. Tristemente, y duele, muchas personas ya no se identifican con el lugar donde viven, especialmente en ciudades y zonas de mucha densidad. También hay personas que ya no se identifican con el trabajo que tenían durante años. Es muy triste y se ven incoherentes. ¿Qué hago con mi vida? No lo dude, no esté más en la incoherencia. Da igual, quedarse en la incoherencia, en lo que no le gusta, es su peor opción. Hay un peligro de todo esto, que yo no estoy exento, seguir quejándose de lo que no te gusta, de la gente que no te gusta, del trabajo que no te gusta. Hay que ver qué mal funciona todo esto, qué mal, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas empezaron a buscar la verdad a partir de los sucesos de 2020, otros antes. Estoy tomando 2020 como el momento de colapso de nuestro telar temporal. El problema que se genera con esta cuestión es que cuando muchas personas se centran en ese aspecto espiritual de sí mismos, empieza a tener un trabajo de búsqueda personal, pero al mismo tiempo se inicia un conflicto interno con respecto a cosas que ya no están en su frecuencia. ¿Qué ocurre? Imaginaros cuando criticamos la comida que es mala y que no nos aprovecha, la gente que sigue viendo las noticias, que no se entera. Es malo enojarse o cabrearse con los demás o con su ubicación o circunstancia. Cada vez que nos estamos metiendo con personas que comen mal o que no se enteran o que ven la televisión y nos enfadamos realmente, estamos haciendo lo que en psicología se llama proyección. Estamos proyectando sobre ellos lo que no nos gusta de nosotros mismos, o lo peor, lo que no me gusta de mí mismo como yo era antes. Proyecto sobre ellos el cabreo que tengo conmigo mismo. Yo también lo hago, también lo he hecho, ¿de acuerdo? Esto, sin embargo, nos aleja del anclaje de la frecuencia, de la verdad y de la coherencia. Es un comportamiento reactivo, contraproducente y una de las frecuencias de las que se alimenta la Matrix hiperdimensional. Por eso mismo, tenéis que ver el tratado que hice sobre las 3 fases de tu progreso espiritual. Si estáis en una fase de negación y de cabreo constantemente, te anclan en la frecuencia negativa. ¿Por qué creéis que las cuentas manifiestamente falsas denuncian todos los días los desvanes de los políticos y cómo te engañan y cómo te estafan con el BOE, con las subvenciones? ¿Creen que se preocupan por usted, de que usted se libere? En absoluto. Es un trabajo, responde a un diseño hiperdimensional para mantenerle en una sensación de cabreo. Es un choque, es un juego de frecuencias. No entre a su juego, porque de esa frecuencia depende, evidentemente, la división de la línea temporal. Para salir de este problema, hay que pensar que donde vivías y donde trabajabas era en su momento el lugar perfecto para quien tú eras antes. Pero ahora ya ha cambiado el tema. Ese lugar ya no es perfecto. Antes sí, ahora no. No te puedes cabrear con lo que antes estaba bien, pero ya ha dejado de serlo. Hay que dar las gracias y seguir adelante. Proyectar sombra al mundo exterior es lo peor que puedes hacer y es lo que provoca el predador hiperdimensional para que no hagas bien las tareas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Las personas que encarnaron en este tiempo y cogieron un cuerpo físico y energético, ¿de acuerdo? No estaban para vacaciones, como el que se va al Caribe una semana al todo incluido. Se trata de participar activamente en un cambio que está en marcha. Estamos en un punto de inflexión de este telar temporal. Hay un colapso. Y precisamente de la línea de tiempo individual dependerá el resultado final. Cada vibración de cada persona marcará el resultado. Pero también no solamente la vibración, sino el desarrollo de sus dones y talentos. Y sobre todo, las lecciones que vinimos a aprender. Pero no se me olvida, vamos a hablar de la bifurcación o la división de la línea de tiempo. Hay unas energías naturales que cada vez vienen a la Tierra y que aumenta la polaridad de la luz y de la oscuridad y que crea fricción para quienes estén en la corriente. ¿Qué ocurre con esta luz? Saca a relucir lo que no está alineado con la verdadera luz y saca a relucir lo malo
que no está de acuerdo con tu verdadero ser o personalidad espiritual. Quema lo falso y pone la oscuridad en contacto con la conciencia. ¿Qué ocurre con la bifurcación del tiempo? La bifurcación del tiempo se produce según el gráfico que estáis viendo. En el plano, en el eje vertical, tenemos un rango de posibilidades. En medio vemos la bifurcación del tiempo, mientras que arriba tenemos un núcleo de corrientes ascendentes y otros de corrientes descendentes. La ascendente se basa en una alta frecuencia y las descendentes en una baja frecuencia de carácter inestable. La bifurcación es la división de un cuerpo principal en dos partes. Ocurre cuando un cambio de parámetros hace que cambie la estabilidad de un equilibrio o el punto fijo de un campo. En este caso, el flujo del tiempo, de la corriente del tiempo que envuelve el planeta Tierra y la 3D, es un campo escalar. Comprender matemáticamente el cambio que está desplazando actualmente el valor geométrico de nuestra frecuencia genera una bifurcación en la estructura del tiempo y el espacio y es importante para nosotros. Hay una división de la línea de tiempo que se va a producir y se va a incrementar a partir de 2024. Es que no queda otra. Y se produce entre las líneas de tiempo que gobiernan la expresión continua de la conciencia, que no deja de ser una energía, en nuestra Tierra a medida que vamos hacia el futuro. Esta división del tiempo fuerza una dirección que acelera cambios volátiles en áreas y en personas que están energéticamente estancadas o regresivas. Cada vez que no consiguen tapar con miedo o con estelas, esta corriente energética produce cambios volátiles en las áreas estancadas. Lo hemos vivido. ¿Cómo que me he sentido tan mal últimamente? ¿Qué pasa? ¿Por qué me cabreo? ¿Qué hay malo en mí? ¿A qué viene esta ansiedad? Ya sé que parece que estoy justificando ataques electromagnéticos o hiperdimensionales con nuestro progreso, pero aparte de los ataques, esta energía a veces es natural y se produce. Nos enfrenta a este cambio. Se está dando una doble polaridad. Funciona la alta energía en el nivel de alta frecuencia estable y en el nivel inestable de baja frecuencia. Se producen las dos fuerzas al mismo tiempo y tú fluyes y basculas según los días por una y por otra. Esto a nivel individual, pero el cambio en la naturaleza de las líneas de tiempo empuja a la humanidad a tomar decisiones a partir de percepciones o actitudes mentales que se forman a partir de la percepción de la visión del mundo y su nivel de conciencia. La elección individual y colectiva, por tanto, se hace entre las capas negativas del ego terrenal que tenemos o el yo superior espiritualizado, tu yo real, en función de cuál es el que tiene el control del cuerpo energético en general. Cuando estamos en nuestro centro y espirituales, tomamos unas decisiones basadas con nuestro ser. Cuando tenemos miedo y somos reactivos, estamos menos encarnados y tomamos otro tipo de elecciones. Cuanto más baja sea la calidad de la energía en general, más inestable y desconectada se volverá la experiencia personal y ambiental en la Tierra. Cuanto mayor sea la calidad de la energía, o en palabras de Campbell, cuanto más ordenados estemos y menos entropía tengamos a nuestro alrededor, más estable y conectada será la experiencia personal y ambiental en la Tierra. Podemos verlo en términos de orden o entropía según la física, ¿de acuerdo? Cuanto más ordenados estemos y menos entropía, porque esto es un simulador para la reducción de entropía, una experiencia menos entrópica tendremos. Cuanta más entropía, más caos, más sufrimiento y más lecciones duras que aprender en la vida. El campo de energía colectivo planetario tiene muchas capas de enlaces de intersección que construyen puntos de acceso diagonales en ejes ortogonales temporales que se mueven a través de campos interdimensionales. Esto implicaría que nuestra tercera dimensión es cruzada por líneas, intersecciones de otros ejes más allá de los tres ejes que conocemos, de las tres dimensiones espaciales. El efecto acumulativo gradual de la frecuencia y el cambio de conjuntos de instrucciones en campos hiperdimensionales del tiempo y el espacio ha alcanzado actualmente un punto de divergencia. Este punto de divergencia dentro del espacio hiperdimensional, de más allá del tiempo, está forzando el cambio de parámetros generales del campo planetario.
Esto produce una presión de fuerza que se aplica en el campo de energía planetaria y da como resultado una intensidad acumulativa y una amplificación extrema de la polaridad. Cuando la polaridad extrema de fuerzas combinadas que existen juntas dentro de un campo de energía colectiva alcanza su punto máximo, se produce una división, una divergencia dentro del punto fijo en el campo, dentro de las posibilidades, y se produce una bifurcación del tiempo. Este aumento de energía implica que las personas que no se vuelvan conscientes o se nieguen a asumir la responsabilidad de las conductas negativas que tiene su ego terrenal y perpetúen la frecuencia de ese yo inferior, no superior, sufrirán presiones extremas para cambiar. Por eso, últimamente, la gente que me ha comentado a través de comentarios, que sigue el canal, lo ha pasado mal por dentro y ha tenido muchos conflictos y fricciones internas y externas con su entorno. Yo incluido también he tenido algunas malas reacciones en según qué ámbitos. La presión de fuerza se va a amplificar en todas direcciones y se sentirá volátil. Por eso tenemos estos cambios tan prominentes, estas bajadas y subidas. Lo importante es prestar atención al momento presente, elegir sabiamente los caminos que tomar según el yo espiritual superior o inferior y no dejarse llevar sin rumbo a la deriva por el mundo de las fuerzas hostiles, regresivas y materialistas en direcciones destructivas. La elección es individual para cada persona. Lo importante que tenemos que ver según el gráfico es que, aunque nos creamos muy conscientes, hemos visto que podemos caer en la desolación. Si abusamos de noticias negativas o estamos todo el día pendientes de la agenda negativa 30-40 y cualquier cosa con lo que nos intentan condicionar cada día, entraremos en la conciencia de víctima y de miedo y en el victimismo y en la desolación. Y por lo tanto te alineas con las frecuencias bajas y debido a la extrema presión es fácil fluctuar de un campo a otro. Por eso tenemos altibajos emocionales. Evidentemente las personas que están robotizadas no tienen altibajos porque se han situado en la línea inferior. Por tanto, personas que se afirman despiertas y conscientes y están todo el día leyendo enlaces de noticias que no lo generan las personas. Es una máquina, es una inteligencia artificial y es un complejo militar, industrial lo que genera todo eso, porque conoce el plan de transhumanización hiperdimensional. Si te alineas con eso, vas a anclarte en una frecuencia negativa y te vas a situar en el flujo inferior. Sin embargo, hay personas que necesitamos hacer un gran trabajo personal superior para situarnos arriba y no dejarnos vencer. Pase lo que pase, da igual la noticia que te digan, tienes que intentar mantenerte en tu centro y que no te saquen de tu personalidad espiritual. A todo esto es fácil que tengas no el empujón, sino el impulso hacia abajo de fuerzas hiperdimensionales, ese sistema de control hiperdimensional que tengo explicado en este canal. Ahora bien, esta es la lucha y somos participantes activos de una guerra del tiempo entre facciones hiperdimensionales, que es apasionante. En algún punto una de las facciones ganó y la otra actualmente está intentando revisar la línea de tiempo para cambiar el resultado que pasó, mientras que la otra intenta sostener la victoria que tuvo en el futuro. Para nosotros, el futuro no ha pasado. Por eso, a la medida que cada vez más personas que pasen por esta bifurcación del tiempo y se sitúen en un estado de ser superior y se mantenga estable, que reconozco que es difícil, que yo estoy todo el día con esto y tengo picos, días que caigo, pero si nos mantenemos estables, esta división, especialmente a partir de 2024, se va a implementar, se va a acrecentar y comenzará a reunir y atraer a personas similares con frecuencias de resonancia similares, formando conciencias grupales o realidades de consenso. Por eso la gente de la comunidad de este canal tenemos como una forma de ver el mundo, unas ideas o una realidad de consenso. La gente que ve la televisión y que se creyó lo de los 2020 tiene otra realidad de consenso. Esto está generando unas burbujas de realidad de sistemas de creencias compartidas que estarán contenidas o que están ya contenidas en la masa terrestre y se extienden a diferentes lugares del mundo. Según pase el tiempo y a medida que resonancias similares atraigan a grupos para formar comunidades y colaboración, estas áreas en la Tierra de frecuencia coincidente estarán cada vez más sincronizadas.
Esta fase comenzará una sincronización de centros de frecuencia en todo el mundo de calidad vibratoria descendente o ascendente. Es decir, esto unirá a gente. Ya hay gente que cambió de amistades, de parejas, de trabajo, y ahora se tratará de unirse por grupos de colaboración. Lo bueno de las redes sociales es que este desplazamiento no tiene por qué ser físico. Podemos estar cada uno en su sitio y estar comunicados y colaborando en comunidad. Sin embargo, como en la técnica de división del tiempo multiplexado, vemos diferentes flujos que se ordenan en la misma secuencia en medio dentro de nuestro telar temporal. Y esto está generando las diferentes capas simultáneas que son de diferente sintonía o frecuencia, desafíos surrealistas, manifestaciones surrealistas en la realidad. Hemos vivido situaciones aberrantes y surrealistas, porque evidentemente ha habido una división del tiempo multiplexada. Diferentes datos se han simultaneado dentro de nuestra cristalización temporal, y por eso es aberrante, porque hay una guerra de tiempo, es real. Las personas que no se han dado cuenta de la película, ¿vale?, no son conscientes de las fuerzas cósmicas cambiantes, de toda esta energía natural, no tienen herramientas de ascensión y no tienen conocimiento gnóstico de las fuerzas hiperdimensionales. Ese cisma cada día es más visible en la representación de la estructura física externa, ¿vale?, y que es un reflejo de la estructura energética interna de la Tierra. Entonces, ¿en qué se va a manifestar esta línea del tiempo? Realmente no se sabe. La cuestión es que ahora mismo lo que estamos viviendo es que diferentes grupos de población, según su nivel de conciencia, que no de cantidad de información, que no es lo mismo, porque tú puedes saber muchas cosas y muchos datos, pero no ser consciente y no tener una verdadera comprensión, diferentes grupos de conciencia tienen diferentes rangos o tipos de experiencia. Son reinos de experiencia. Los reinos de experiencia son las cosas que le pasan a unos y otros, lo que tienen que vivir. El reino de experiencia de un aborigen de Australia no es el mismo que el de un yuppie de la bolsa neoyorquina. Viven otras cosas, son conciencia diferente. Pero ahora, con estas herramientas, muchas personas empezamos a dividirnos y a hacer unos sectores de población que ya no somos resonantes con las personas que teníamos antes, trabajos, personas, familiares. Se ha producido una división del reino, se ha producido escisiones de campos colectivos en grupúsculos más pequeños. Son las comunidades de divulgación. Nos agrupamos por resonancia. Por eso en las comunidades, el que dé la nota disonante y el que meta la pata o critique mucho a uno, bueno, porque se vaya a otra o que cree su comunidad, no pasa nada. Esto es un juego de la conciencia. Se trata de evolucionar juntos. Es algo natural. Las personas que han conseguido librarse del miedo a través de informaciones conscientes, pero recordad, ahora la gente que son los despiertos, todo el día reciben información que de algún modo les suministra miedo. Esas personas están vibrando en el miedo y en la desesperanza, yo lo veo, aunque ellos no se dan cuenta y creen que se están liberando. Pero hay personas que han conseguido realmente liberarse del miedo. El que tenga miedo pierde. En su día hice un programa llamado El que tenga miedo pierde. Me grabé en la calle el 20 de marzo de 2020. O el 22 de marzo diciendo, por favor, es muy complejo esto de explicar desde el punto de vista del tiempo, de las emociones y de lo que va a pasar, pero confiad en mí, el que tenga miedo pierde. Las personas que se han desproveído del miedo, ¿de acuerdo?, han recuperado el amor que son y la conexión, en parte, con la personalidad espiritual, que es un trabajo diario. No penséis, yo ya estoy liberado, yo ya lo he hecho todo. Es una cosa que cuesta trabajo mantenerlo. Es difícil. ¿De acuerdo? Hay que tener una atención constante. Hay que intentar fluir con ese ser y al mismo tiempo necesitas resistir los pensamientos intrusivos de la mente del predador y las fuerzas hiperdimensionales. Las personas que se desproveyeron del miedo, precisamente, pueden recibir y anclar esa frecuencia de la verdad, de la verdadera luz. Y cuando recibes más, saca a flote, ¿vale?, por esas vibraciones purificadoras e intensificadoras, saca a flote una manifestación para retirar lo superfluo y regresar a tu verdadero ser. Recientemente vivimos una aglomeración de diversos reinos, ¿vale?, que a partir de 2020 empezó a separarse en capas, precisamente por esta presión. No podía mantenerse junta tanta diferencia de conciencias. Explotó de alguna manera.
Esta polarización comenzó en 2020, especialmente quizá antes, con un desinterés mutuo entre personas con trayectorias poco comunes. En algunos casos se confrontaron, pero a veces se produjo una suave separación de caminos. En mi caso, con la gente de mi entorno, mayoritariamente hubo una suave separación de caminos. A medida que esto ha pasado, y esto se va a incrementar en 2024, las personas se reunirán en reinos colectivos más armoniosos. ¿Qué ocurrirá? Que se producirá un gran abismo en estas burbujas concienciales. El abismo entre reinos de experiencia, entre los que ven la tele y creen que se tienen que tomar y meter en el cuerpo lo que le han dicho, etcétera, etcétera, será muy distinto a las personas que estén con una salud natural, una homeostasis regulada naturalmente sin tomar ningún químico, ¿de acuerdo? Por carácter natural y con una emocionalidad estable y con un conocimiento gnóstico e integral y holístico. Y es posible, como creo que ya ha pasado, que el intercambio de experiencia entre estos reinos se vea cortado. Evidentemente yo hay ciertos grupos de personas que ya no me cuentan su anécdota de lo que hacían, aunque yo ya me relacionaba con ellos, ¿de acuerdo? No pasa nada, podía volver a quedar con ellos, pero bueno, ya no me aportan nada, no forman parte de la evolución y de la trayectoria, ¿de acuerdo? Son reinos de experiencia. Y es que la clave es que no todo el mundo ha venido para evolucionar y anclarse a la materia como ser, y otras personas no han venido o no tienen esa función. Por lo tanto, ellos siguen su reino de experiencias naturalmente y no pasa nada. Cabrearnos con ellos implica proyectar una sombra de quienes éramos nosotros que ya no nos gusta ser, y lo cargamos contra ellos que han decidido o tienen como misión estar en eso. Puede que tengan una misión de alma o hayan elegido, nos es irrelevante. Pero cada misión de alma implica un aprendizaje diferente, y los requisitos de aprendizaje de cada ámbito colectivo puede volverse tan contradictorio entre sí que no puedan compartir en el futuro, y esto se va a ver a partir de 2024, el mismo espacio, la misma línea de tiempo o incluso la misma densidad. Ello implicaría una división en el tiempo. Cada ámbito importante seguiría una trayectoria diferente hacia el futuro que se adaptaría mejor a las necesidades de aprendizaje colectivo de sus habitantes. La cuestión es, ¿se va a seguir produciendo? Y esto es una cosa que no se sabe. ¿Se va a seguir produciendo esta bifurcación? ¿Van a haber reinos de experiencia distintos dentro de la misma Tierra? ¿Una persona evolucionaremos en conciencia espiritualmente? ¿Se nos dejará en paz, o más o menos en paz, buscando nuestro camino, y otros se robotizarán? ¿O sin embargo puede llegar un punto donde la intensidad de frecuencia de uno de los grupos se imponga sobre el otro? ¿Qué va a pasar? No se sabe, porque no todo está predestinado y hay factores de caos que se dejan al libre albedrío. Las fuerzas hiperdimensionales hostiles y también positivas que existen son conscientes del cambio inminente, pero las hostiles cuentan con una supresión masiva de frecuencia para encerrar a la humanidad en un futuro probable donde las fuerzas obtengan la mayor cosecha de energía y retengan el control, ya sea en la tercera densidad o la cuarta densidad. Estos movimientos de las fuerzas hiperdimensionales que no quieren perder su granja humana de cosecha energética puede implicar cualquier cosa: pérdida masiva de vidas, asimilación genética y esclavitud espiritual. De hecho, mi divulgación está orientada a cómo puedo evitar la asimilación genética y la esclavitud espiritual. Hay un plan de asimilación genética de dar a la gente, diciéndole que es bueno para ellos, una cosa que en realidad los robotiza y los asimila genéticamente a una raza esclava. La cuestión es que si muchas personas hacen una elección colectiva para elegir tal escenario, queremos robotizarnos y no queremos ser espirituales, quizás dotaría de suficiente libre albedrío a las fuerzas hiperdimensionales para reescribir la historia y expandir y solidificar el control que tienen en el presente o han tenido y solidificarlo hasta el futuro. Como decía, esto de algún modo ya ocurrió, ya ha ocurrido, y el mundo tal y como lo conocemos es el resultado final de la revisión más reciente de la línea de tiempo. Pero como decía el doctor Emmett Brown en Regreso al Futuro 3, Marty, ¿qué significa esto? Que el futuro no está escrito, labraos uno que sea bueno.
Nos han dicho en muchas películas grandes verdades. Se han revelado esas verdades en películas porque ya era del conocimiento general científico o de divulgación o de ensayo científico o divulgación independiente. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Yo solamente puedo encargarme, como decían los estoicos, no puedo preocuparme de lo que no me atañe, pero sí puedo preocuparme y debo de lo único que me atañe. ¿Qué podemos hacer como individuos? Los más sabios nos dicen que debemos ser simplemente nosotros mismos, nuestra personalidad espiritual relacionada con el yo superior. Debemos recordar quiénes somos y debemos irradiar la verdadera esencia de nuestra alma. Por eso nosotros somos anclas de frecuencia. El plan de la luz consistía en desproveerse del miedo y de la conciencia de víctima, de tal manera que esa energía que se está recibiendo por ejes ortogonales hiperdimensionales no vienen directamente en un flujo recto, atraviesan la realidad, ¿de acuerdo? Si las podemos recibir, las introducimos en la Tierra cuando somos compatibles con ellas. Si somos parcialmente compatibles, esto sacará un montón de cosas feas, negativas, ¿de acuerdo? Partes de nuestro yo antiguo que no nos gustan y chocarán con nosotros. Por eso estamos en una batalla interna. Toda esta batalla de la línea de tiempo externa trasciende la frontera del tiempo y el espacio. Y por eso esa guerra está dentro de usted. Estamos en una guerra intertemporal de transhumanización, pero usted también está dentro de esa batalla entre recibir la verdadera luz prohumana y la de la antigua personalidad que se revuelve y saca las peores partes porque se resiste a ser erradicada. La guerra también está dentro de nosotros mismos. Es una guerra hiperdimensional, trasciende la frontera del tiempo y el espacio, incluido el espacio, porque también está dentro de su cuerpo. Si nosotros conseguimos vivir exultantemente desde nuestra alma o de nuestro ser más puro, o de nuestra chispa divina o vital del ser, damos ejemplo a los demás, no nos enfadamos con ellos, y ayudas a aliviar la pesadez del ámbito colectivo y a su vez global. La gravedad de la energía, para que se mantenga la línea de tiempo positiva estable, implica levantar la pesadez y gravedad del ambiente con ligereza y con amor. Es difícil hacerlo bien y es fácil caer en la desesperanza. Yo hace poco monté un pollo en el hospital sin querer porque perdí los nervios, porque hicieron algo a un familiar que no tenían que haberlo hecho y que no sirve para nada, ¿de acuerdo? Y caí en la ira y la desesperanza, porque hay sombras, hay partes que salen a la luz lo que tienes que trabajar en todo este proceso. No os creáis que ya habéis visto 4 vídeos y ya estáis en el club de los despiertos y en el club de la salvación. Esto es muy duro, esto está empezando. Si levantamos la pesadez con ligereza y amor, ayudará a personas que de otro modo serían aplastadas por los campos de baja frecuencia predominantes en su ámbito con los que están conectados. Cuando se nos pide ayuda, tenemos que darla. Si no se nos pide ayuda, tenemos que aferrarnos a nuestro centro. Será suficiente. ¿Qué es el centro? Este centro es tu verdadero ser. Si consigues desproveerte del miedo y estar en el amor que eres, de acuerdo con tu personalidad espiritual, tienes un anclaje. Si muchos individuos estamos centrados en nuestro centro, creamos un campo colectivo común y lo hacemos más fuerte. Esto nos sitúa, individual y colectivamente, en un camino elevado, más allá del alcance de la vista de las fuerzas hiperdimensionales oscuras o de las energías oscuras negativas, y despeja el camino para que otros vengan hacia nosotros. Mantenerse en nuestro ser pase lo que pase. Da igual ataques de rabia, de ira, ataques de depresión que no saben a qué vienen, ataques mentales, guerras por internet, batallas por política, manifestaciones. Si conseguimos mantenernos en nuestro centro, ¿vale?, conseguiremos que esos campos de baja frecuencia no se nos peguen y despejaremos el camino para resonar con otros individuos que estén en este proceso. Por tanto, queridos amigos, debéis mantener el aplomo a través de la turbulencia que se avecina a partir de 2024 con más virulencia, y tenemos que agarrarnos al palo mayor de nuestro barco cuando las sirenas o los cantos de sirena nos indiquen que debemos de lanzarnos al agua por ella. No se deje llevar por los cantos de sirena.
Agárrese a su mástil a partir de 2024 y trate de brillar como un faro en medio de la niebla. Esto es lo que va a pasar en 2024. La división de la línea del tiempo existe. Hay un colapso de nuestro telar temporal y hay una guerra del tiempo. Hay una división del tiempo multiplexado y vemos una sucesión de eventos aberrantes que tienen sentido con otros que no tienen sentido porque pujan dos fuerzas por mantener un resultado final en la secuencia de eventos. ¿Qué puedo hacer yo como individuo encarnado en el flujo del tiempo lineal? El futuro no está escrito. Puedo hacer lo que está en mi mano. Pase lo que pase, debo navegar esta travesía que será difícil. Sujétese al palo mayor y si oye cantos de sirena de mujeres guapas que le dicen que se lance al agua a por ellas, no haga caso. Agárrese fuerte a su palo de la vela, manténgase en su centro y brille como un faro en medio de la niebla. Lo vamos a dejar aquí. Más técnicas sobre cómo encontrarse con el verdadero ser y cómo resistir las trampas hiperdimensionales en próximas divulgaciones de Un Salto Cuántico. La agencia de variación temporal de Loki, primera y segunda temporada del universo Marvel. Si no la habéis visto no pasa nada, pero me pareció muy interesante la simbología de este telar temporal. Sin duda existe una guerra del tiempo, me remito a la guerra del tiempo, y sin duda hay una agencia de variación temporal que intenta mantener que las cosas se sucedan en el sentido que a ellos le conviene. Evidentemente, la agencia de que se trate considera su mayor bien como la sagrada línea temporal, pero una de las agencias conlleva a una línea temporal donde acabamos transhumanizados y robotizados, desconectados del ser, donde nos roban nuestros cuerpos físicos y los cuerpos energéticos que los rodean. No vamos a permitir que nos los roben. Estoy comprometido con este plan y espero que esta información se haya comprendido. De modo que espero que disfrutó de esta información, espero que la comparta con aquellas personas que puedan comprenderlo, ¿de acuerdo? Más y mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico. Hasta muy pronto. Gracias.